Ya estamos en el día 67 aproximadamente de nuestra cuarentena y vamos a hablar, vamos a tener una clase nuevamente en esta versión online de la asignatura de práctica 3. Bueno, para contextualizar un poco, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de que la lesión medular es un proceso patológico que se producen alteraciones de la función motora, sensitiva y autónoma. Ya la función motora, como ya habíamos hablado previamente, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la movilidad de las extremidades inferiores que son inervadas por ciertos segmentos medulares que salen a través de estos agujeros intervertebrales y también hay una alteración en la función sensitiva, como hablamos anteriormente en clases anteriores, ¿no es cierto? Decíamos que es importante la sensibilidad ya que nos protege del medio externo o de posibles accidentes o alteraciones. Bueno, es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo eh, para poder modificar a través de un movimiento lo que nos está causando una lesión. Y autónoma tiene que ver con el sistema parasimpático y en la lesión medular también se ve alterado estos tres componentes. No solamente una alteración medular va a traer alteraciones en estos niveles, sino también tiene consecuencias psicosociales que no podemos dejar de lado para la persona y su familia. Es generadora de importantes procesos de discapacidad. Una de las principales causas son los accidentes automovilísticos, las caídas de altura, entre otros. A veces es bastante, como dijera, muy difícil entregar estos pronósticos, ya que una lesión total de la médula espinal puede producir la parálisis irreversible de toda la musculatura, sensibilidad y alteraciones autónomas hacia inferior de la lesión. Y también, en algunos casos, la recuperación puede ser parcial. Entonces, impacto en el movimiento causado por la lesión de la médula espinal. Bueno, recordemos, ¿no es cierto?, que tenemos todas, ¿no es cierto?, estos niveles vertebrales por donde salen las raíces nerviosas. Una alteración por lesión en la médula espinal en cualquiera de estos niveles puede generar una dificultad en la activación muscular, una pérdida de la fuerza muscular, falta de coordinación, alteraciones de la postura, ya depende el nivel que sea. Por ejemplo, si es un nivel cervical o torácico, a nivel torácico puede afectar los músculos del tronco, por lo tanto no vamos a tener un óptimo control de tronco. Ya va a haber un déficit en el soporte de peso, muchas veces no se va a poder cargar peso en extremidades inferiores o los isquios de forma adecuada. Va a alterar el mantenimiento del equilibrio producto de todas estas alteraciones. Va a haber una pérdida de la capacidad sensorial, ¿no es cierto?, lo que ya habíamos conversado, y también de la capacidad de la propiocepción o ubicar nuestras articulaciones en el espacio. Y lo que hablábamos también en clases anteriores, que va a haber una alteración en los reflejos espinales, por lo tanto estos ositos neuromusculares, como yo les decía, van a estar hiperactivos y van a estar generando una respuesta de tensión muscular de forma mantenida y no teniendo la inhibición del sistema nervioso central, por lo tanto hay una hiperactividad de estos reflejos osteotendines, reflejos espinales, osteotendines, ¿no es cierto?, que son monosinápticos, como hablábamos el otro día. Entonces, alteraciones motoras, para volver a recordar, acá, ¿no es cierto?, está la médula, acá está la zona posterior, acá está la zona anterior. No olvidar, ¿no es cierto?, que un nervio espinal ingresa, tiene una neurona internuncial, ¿no es cierto? Este es un arco monosináptico simple, el que vemos acá, y este es el que se altera y en conjunto con todo lo que sube y baja a través de la médula. Tampoco olvidarse que la médula es parte del sistema nervioso central. Si es que hay una lesión en la médula propiamente tal, como es el caso de una lesión de la médula espinal propiamente tal, y cuando sale del canal ya hablamos de nervios periféricos, por lo tanto es una lesión de segunda motoneurona desde aquí hacia acá, ¿ya? Pero estando dentro de la médula es una lesión del
sistema nervioso central. Entonces, como podemos ver, está comprometida toda la parte de las aferencias que vienen o transitan a través de los cordones posteriores de la médula, y de las eferencias que tienen que ver con todos los tractos. Por ejemplo, acá habla del córtico espinal anterior, ¿ya? Que tiene que ver con el movimiento voluntario. Ahora, dentro de las alteraciones autónomas, las que más se reconocen son, por ejemplo, las que tienen que ver con la sudoración, dolor de cabeza, taquicardia, porque cada vez, por ejemplo, que el cuerpo tiene alguna lesión, ya sea una infección urinaria, un dolor, una uña encarnada o una herida, una úlcera por presión, no sabe cómo reaccionar, como no siente en esa zona, se genera una alteración a nivel autónomo, haciendo unas respuestas inadecuadas de sudoración, de taquicardia, aumento de la presión, lo cual es muy peligroso porque puede causar la muerte en una persona con lesión medular. ¿Ya? Por lo tanto, es importante, ustedes van a ver después en tratamiento, es importantísimo evitar cualquier cosa que a un paciente le pueda causar alguna lesión sensitiva. Ya sea, por ejemplo, colocarse guateros, cortarse las uñas, o tener algunas uñas con algunas prominencias que pueda dañarlos o generar úlceras por presión, y también las lesiones de las infecciones urinarias recurrentes, que es algo muy común en estos pacientes. Ahora, ¿qué es lo que se usa para evaluar la valoración, ¿no es cierto?, del paciente lesionado medular? Una de las más conocidas es la valoración ASIA del déficit neurológico. ¿Qué significa ASIA? Significa American Spinal Injury Association, ¿ya? Que tiene que ver con una institución internacional que hizo un lenguaje en común y ha realizado múltiples estudios y ha considerado que esta es la escala que mayormente verifica el potencial de un paciente y sirve para medirlo. Ustedes, cuando vayan al hospital o vayan a cualquier centro, la única escala que van a ver que es la más utilizada es la ASIA, y en el hospital regional los médicos, fisiatras, neurólogos también se comunican a través de este lenguaje común, que es un lenguaje internacional. Entonces, la escala ASIA, a través de su valoración, nos da a conocer, o lo que nos entrega finalmente, es poder determinar el nivel neurológico, el nivel sensitivo y el nivel motor. ¿Qué quiere decir esto? El nivel neurológico se refiere al segmento de la médula más caudal, donde existe una normal función sensitiva y motora en ambos lados del cuerpo, ¿ya? Entonces, de la médula espinal, ¿no es cierto?, vamos a determinar cuál es el nivel más bajo, más caudal, ¿no es cierto?, que tiene normal función, tanto la sensibilidad y de la forma motora, pero en ambos lados del cuerpo. Eso es lo que va a determinar el nivel neurológico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, su paciente puede tener un nivel neurológico L3, L2, ¿ya? Y si hablamos del nivel neurológico, ustedes van a entender que es ese lugar donde tiene una sensibilidad normal y un movimiento normal, esa raíz nerviosa, ¿ya? Ahora, ¿qué significa una normal función sensitiva y qué significa una normal función motora? Por una normal función sensitiva, esta escala evalúa el tacto y el dolor, ¿ya? Y da un puntaje de 0, 1 y 2, ¿ya? Para que lo vamos a ver más adelante. El nivel 2 corresponde a una normal función sensitiva. Y para evaluar la parte motriz se utilizan músculos claves, donde hay una listita que vamos a ver más adelante, donde se utiliza la escala de Daniels, ¿ya? La escala de Daniels va desde el 0 al 5, y el 3 es un movimiento que permite movimiento en contra de la gravedad en un rango completo, y eso se considera como que ya es un músculo que está normal, ¿ya? En el nivel 3. Por lo tanto, eso es importante que entiendan, que eso estaríamos hablando, esa sería la normalidad para poder determinar el nivel neurológico. El nivel sensitivo se refiere al segmento más caudal, ¿no es cierto?, de más abajito, de la médula espinal, con normal función sensitiva también en ambos lados del cuerpo.
¿ya? Puede ser que un lado, por ejemplo, siempre se compara el lado izquierdo con el derecho y se evalúan los dermatomas de un lado y del otro. Puede ser que en uno sienta un poco, ¿ya? Pero para que sea el nivel sensitivo y lo unifiquemos, tiene que sentir en los dos lados. Por lo tanto, si un lado tiene un nivel más bajo y el otro más alto, se queda con el nivel más alto porque es en ambos lados del cuerpo. Lo mismo pasa con el nivel motor, que refiere al segmento más caudal de la médula espinal con normal función motora en ambos lados del cuerpo. Entonces, que tenga un nivel M3 en la escala de Danner en ambos lados del cuerpo también va a ser el nivel motriz. Ahora, ¿cómo se clasifica? ¿Ya? Hay que tener en consideración que existen dos tipos de lesiones, la lesión completa y la lesión incompleta. ¿Qué significa una lesión completa? Una lesión completa significa que hay una ruptura de toda la médula de forma transversal. ¿Ya? No hay sensibilidad para ninguna parte, no queda nada indemne, no queda ningún tipo de vía que traspase hacia abajo. ¿Ya? En cambio, en la lesión incompleta, sí, quedan algunas vías indemnes. O sea, la lesión, la médula no está completamente cortada, por decirlo así, en términos más, más cercanos, ¿ya? Entonces, que aparte de entregarnos el nivel neurológico, la escala, el nivel sensitivo y el nivel motor, nos va a indicar la clasificación. Entonces, muchas veces ustedes en las fichas solamente van a encontrar que es un nivel ASIA tipo B, tipo C, tipo D y tipo E. Entonces, se entiende que todos saben qué significa. Así que ustedes van a tener que también conocerlo y si no, repasarlo también en caso que tengan un paciente con una lesión motora o con una lesión medular, perdón. Entonces, la lesión completa tipo A, ¿qué significa? Que significa que hay una ausencia de la función motora y sensitiva que se extiende hasta los segmentos sacros S4 y S5. Los segmentos sacros se van a encontrar en todos estos niveles, ¿ya? Esta evaluación lo van a encontrar en todos. ¿Qué significa la indemnidad de estos? ¿Ya? O la no indemnidad de estos. El nivel sacro S4 y S5 está encargado de la sensibilidad perianal y también está encargado de la parte motriz de la zona anal. Es decir, el paciente va a sentir en esa zona y también va a poder controlar el esfínter de manera voluntaria. ¿Cómo nosotros vamos a determinar esto en la práctica? Ya, por lo general, la evaluación médica ya lo va a haber determinado, ya así que no es necesario que ustedes también lo repitan, pero sí van a tener que hacer la escala de Asia. Sin embargo, los pacientes, por ejemplo, que no tienen no están controlando la parte anal, van a ser usuarios de pañales, ¿ya? Y también porque no pueden hacer el pujo y también tampoco tienen sensibilidad cuando están pasados, ¿ya? O cuando están con los pañales sucios. Entonces, la lesión completa A tiene que ver con la ausencia de función motora sensitiva que se extiende hasta los segmentos sacros S4 y S5. ¿Ya? Entonces, esta lesión tiene lesión desde esa, ¿ya? No tiene sensibilidad ni la parte motriz de la zona anal, ¿ya? Y además hay una ausencia de función motora sensitiva. Es completo. Después está la lesión incompleta B, que acá, si se fijan, la lesión incompleta B tiene preservación de la función sensitiva, ¿ya? Por debajo del nivel neurológico de la lesión. Es decir, el nivel neurológico puede ser, ejemplo, puede ser un L3, ¿no es cierto? Que es un hemicuerpo, que sería, recuerden que para determinar el nivel neurológico tiene que ser a ambos lados, ¿ya? Pero puede ser que queden algunas lesiones, algunos segmentos caudales que aún tengan un poco de sensibilidad. Entonces, ahí es incompleto, porque significa que hay algunas partes que todavía están funcionando hacia abajo. En cambio, en la lesión incompleta no hay nada más hacia abajo, debajo del nivel neurológico, ¿ya? Entonces, por eso es incompleta, porque hay partecitas que todavía están funcionando. Pero para que sea incompleta y se pueda clasificar como en B, tiene que haber una preservación solo de la función sensitiva, ¿ya? Y se extiende hasta los segmentos sacros S4 y S5. O sea, este paciente tiene sensibilidad a nivel perianal, pero no tiene la capacidad de contraer voluntariamente el esfínter, ¿ya?
¿Qué significa una lesión incompleta C? Acá se fijan que a diferencia de arriba, que es de la función sensitiva, acá hay una preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico. Es decir, sigamos con el ejemplo de un nivel neurológico L3, ¿no es cierto? A nivel de L3. Entonces quedan algunas vías indemnes que permiten que exista algún tipo de movilidad, de fuerza muscular en algunos músculos por debajo del nivel neurológico. Pero ese nivel neurológico tiene un balance muscular o una fuerza con la escala de Daniels menor que 3, ¿ya? Es decir, no es capaz de vencer la gravedad completamente. Puede ser un número 1 o puede ser un número 2 en la escala de Daniels. La lesión incompleta tipo D también tiene que ver con la función motora por debajo del nivel neurológico. Y los músculos que están hacia abajo, ¿no es cierto?, siguen funcionando, pero con un nivel o una clasificación Daniels de 3 o más, ¿ya? Esa es la diferencia entre una lesión incompleta C y una lesión incompleta D. Y una clasificación tipo E significa que las funciones sensitivas y motoras son normales en ambos, ¿ya? O sea, no tiene alteración. Esta es la escala ASIA, que se ve un poco complicada. Ya no es que ustedes se tengan que aprender todo esto de memoria, sin embargo tienen que conocer, por ejemplo, las partes más, los músculos se los tienen que saber sí o sí, ya también tienen que saber qué significa esto, y bueno, las partes del cuerpo que tienen que coinciden con el dermatoma, probablemente no se las van a aprender completamente de memoria ahora, sin embargo, cuando vaya pasando el tiempo ya van a ir adquiriendo este aprendizaje. Ahora, siempre yo les digo a los estudiantes, anden cuando vayan a internado, anden con esta fotocopia, con esta parte, porque ahí mismo van rellenando, porque siempre les va a tocar un paciente lesionado medular. Siempre hay, ¿ya? Entonces, pueden andar con esta fichita fotocopiada, impresa, siempre en su cuadernito para que sea más fácil poder realizar esta clasificación. Entonces, acá está la clasificación neurológica estándar de la lesión de la médula espinal tipo AC. Entonces, acá tenemos una columna que es a la derecha y a la izquierda. Esto tiene que ver solo con la parte motora, todo esto que estoy acá mostrando, ¿ya? Esto de acá tiene que ver con la parte sensitiva y acá hay una ayuda de memoria de todos los... acá hay una ayuda de memoria de los dermatomas. ¿Ya? Yo les explicaba que los dermatomas son como mapas del cuerpo que identifican la sensibilidad de una raíz nerviosa. Por ejemplo, C4 siempre está relacionado con las clavículas, ¿ya? Y la parte anterior del pecho. T4, también un punto, es que siempre está a la altura del pezón, ¿ya? Entonces, siempre ustedes tienen que aprender esa referencia. T10 tiene que ver con el ombligo. L2, L3, L4, son dermatomas que uno siempre se aprende igual que S2, L5 y S1. Entonces, vamos a partir primero con la parte motriz. La parte motriz solamente se fija que no tiene todas las raíces nerviosas, a diferencia de la sensitiva. Solamente tiene C5, C6, C7, C8 y T1. Y después, estas corresponden a la extremidad superior. Y después nos vamos a la extremidad inferior, que solamente tiene L2, L3, L4, L5 y S1. Y estos son los llamados músculos motores fundamentales o músculos llave. Ya también los pueden encontrar como músculos llaves o músculos claves. Ya porque tienen un músculo que tiene la mayor cantidad de inervación de esta raíz, ¿ya?, nerviosa, a pesar de que también inerva otros músculos, ¿ya? Pero este es el que es el más representativo. Por eso se llama músculo clave. Ahora, se evalúa primero, pueden ir evaluando a la vez un lado y el otro lado, un lado y otro lado, un lado y otro lado y un lado y otro lado, ¿ya? Entonces, el músculo llave de C5 corresponde a la flexión de codo, el C6 corresponde a los extensores de muñeca, el C7 corresponde a los extensores de codo, el C8 a los flexores de los dedos, ¿ya? Y el T1 a los abductores de los dedos y del dedo meñique. Y acá se va poniendo la puntuación.
El puntaje máximo es 5, que significa que es un músculo que puede moverse en contra de la gravedad y además contra una resistencia, ¿ya? Una resistencia moderada. Y acá van colocando, por ejemplo, 5, 4, 3, ¿ya? Hasta que relacionado con las canas de Daniels. El puntaje máximo que se puede obtener en la extremidad superior corresponde a 25 y en la extremidad, superior izquierda también a 25. Entonces, por lo tanto, el puntaje máximo que se puede obtener en la extremidad superior corresponde a 50. Ustedes acá van completando, ¿ya? Tuc, 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 tuc. En extremidad inferior, L2 corresponde a los flexores de la cadera, L3 corresponde a los extensores de la rodilla, L4 corresponde a los flexores dorsales del tobillo, L5 corresponde a los extensores del primer dedo y S1 corresponde a los flexores plantares del tobillo, ¿ya? Y acá también, igual que arriba, el puntaje máximo de la extremidad inferior derecha corresponde a 25 y acá corresponde a 25 y esto me da un total de 50. Después nos vamos a la evaluación de la sensibilidad. Tacto, esto se evalúa el tacto leve, ya que se hace con un algodón o algo suave, y el pinchazo que se hace con un alfiler de gancho, dice la literatura, pero también pueden hacerlo con la parte posterior del martillo de reflejos. Entonces acá se evalúa también independiente el tacto e independiente el pinchazo al lado derecho y al lado izquierdo. Y también se empieza aquí a completar. Si es que no siente nada el paciente, es un 0. Si lo siento, está disminuido, pero está disminuido y no siente como debería sentirse, puede el paciente referir que lo siente, pero muy suave, y a pesar de que ustedes no están, lo están pasando de una manera que debería sentirlo completo, colocan un 1. Y si es 2, es normal. No testeable, por ejemplo, si el paciente tiene una herida o está con algún apósito o el paciente no puede comprender órdenes. Entonces van colocando acá 2, 1, etcétera, 0. Y el puntaje máximo que les puede dar acá es 56. Y acá 56. Acá también el puntaje máximo es 56 y acá 56. Cada ítem por separado da un total de 112 puntos y el pinchazo también da un total de 112 puntos. Acá está la contracción anal y voluntaria. ¿Ya? Esto se evalúa con guantes quirúrgicos y se introduce el dedito, bueno, solamente un poquito para ver si el paciente tiene una contracción anal voluntaria. Como les decía, esta parte la hace siempre el médico, así que no se preocupen por esto y ya está, también se pueden determinar a través de que si usa pañal o no usa pañal. Y acá está la sensación anal de la parte sensitiva, si es sí o no. Recuerden que si no tiene ninguna de estas, estaríamos hablando de una lesión medular completa. Si tiene alguna de estas, estaríamos hablando de una lesión medular incompleta. Y acá no se alcanza a ver mucho, pero se rellena, ¿no es cierto?, cuál es la porción a derecha más caudal, la más caudal a la izquierda, la más caudal a la derecha y la más caudal a izquierda. Acá hay algunos puntos relacionados con como de referencia, por ejemplo C3 se evalúa por sobre la clavícula, C4 por debajo de la clavícula, C8 corresponde al dedo pequeño, C7 al dedo medio, ya C6 corresponde al pulgar. Bueno, acá lo que yo le decía T4 que corresponde a las mamilas o pezón, T10 que corresponde al ombligo, que son puntos de referencia, y T12 que corresponde a la ingle. Acá está C4, C5 que tiene que ver con el esfínter anal, etc. Las preguntas que ustedes le tienen que realizar al paciente es, te estoy tocando, el paciente debería decir sí o no. Si ustedes le vuelven a preguntar, el paciente se equivoca, es un 0. Y si las 2 veces que ustedes le preguntan, sí, ¿estás sintiendo? Sí, estoy sintiendo, sería un 1 o un 2.
Y si las dos veces que ustedes le aplicaron el estímulo de la misma manera, les dice está igual o está diferente, se puntúa, nosotros si varía es porque no siente igual o siente menos y sería un 1 y si siente igual sería un 2. Para el pinchazo, ¿no es cierto? Se utiliza eh, la parte, ¿no es cierto? Este alfiler de ganchito. Entonces ustedes le pueden preguntar, ¿siente afilado o siente un dolorcito o siente romo o suave, ¿no es cierto? No siempre el paciente va a entender lo que es afilado o romo, va a depender del usuario. Entonces, si es incapaz de distinguir un 0, si es capaz de distinguir un 1 o un 2, y si responde que sí es puntiagudo o afilado, ustedes le preguntan si es igual es un 2 y si es diferente, 1. La evaluación motora. Bueno, recuerden que su paciente va a estar hospitalizado, por lo tanto, los flexores de codo se evalúan con. Siempre cuando uno evalúa músculos que van a ver en técnicas kinésicas con mayor detención, hay una mano que es la estabilizadora y otra que es la mano móvil. Siempre una mano estabiliza a proximal y la mano móvil moviliza a distal. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos evaluando los flexores de codo. La mano estabilizadora está estabilizando el hombro y la mano flexora de codo está movilizando el brazo. Ya ustedes le pueden pedir al paciente que lo haga libremente. Si el paciente logra desde la extensión llegar a la flexión completa, es un M3. Ya, si ustedes le colocan una resistencia leve y el paciente también lo logra, es un M4. Y si es una resistencia moderada y el paciente también lo logra, es un M5. ¿Ya? Y acá está evaluando la extensión de muñeca, acá está evaluando la extensión de pie, de tobillo, ya la extensión del dedo gordo, la flexión de cadera. Acá me parece que no se ve muy bien la fotito, pero parecería que estuviera evaluando el cuádriceps, ya que se apoya, lo vamos a ver en el laboratorio con más detención. Y acá los extensores de pie, los deditos, etcétera. Entonces, esto ya lo vimos cuando mostré la imagen de la escala de Asia. Existen 28 dermatomas a la derecha, 28 dermatomas a la izquierda, 10 músculos clave a la derecha y 10 músculos clave a la izquierda. ¿Cómo se puede evaluar los dermatomas? 2 puntos si la sensación es normal, 1 punto si la sensación es anómala o está aumentada, porque puede haber, ¿no es cierto?, una hiperestesia o está disminuida. O también puede haber una hiperalgia. En los miotomas, que son estos músculos claves o llave, 0 significa que no hay contracción muscular, 1 que hay un conato de contracción muscular o hay una contracción muscular visible, pero que no moviliza la extremidad, 2 que la extremidad es capaz de moverse, pero no en el rango completo y no en contra de la gravedad, y el 3 es un rango de movilidad completo en contra de la gravedad, 4 es con resistencia añadida, con una resistencia leve, y 5 es una resistencia moderada. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para clasificar a nuestro paciente? Primero, determinar si es una lesión completa o incompleta. Esto lo vamos a ver. Lo vamos a ver a través de la indemnidad de la sensibilidad de S4 y C5, que corresponde a la sensibilidad del esfínter anal, o a la indemnidad motriz del esfínter anal, ya que también está inervado por S4, C5. Dependiendo de esto, ¿no es cierto?, vamos a saber si la lesión es completa o incompleta. Después, el paso 2, que no lo nombré antes, pero existe una zona de preservación parcial, que significa que debajo del nivel neurológico, porque ustedes tienen que evaluar todo, ¿ya? Aunque en algún momento se acabe, ustedes tienen que seguir evaluando hacia abajo. O en un momento ya el paciente no siente nada, ustedes siguen evaluando. Tienen que evaluar todos los músculos claves y todos los dermatomas en la escala de Asia. Porque de repente se salta a como que no siente nada o no mueve nada, y de repente hay uno que siente, así como de la nada, que está aislado. Y esa partecita que está como aislada se llama zona de preservación parcial, ¿ya? Y después determinar si es B, C o D, porque ya, ¿no es cierto?, no sería A, porque la A tiene que ver con una lesión completa, y
Ah, y determinar si es C o D. ¿Por qué C o D? Porque la B, recuerden que tenía que ver con las alteraciones sensitivas o preservación de la función sensitiva, y la C y D tiene que ver con la preservación de la función motora, una que es menos de M3, ¿no es cierto, Daniels? Y otra que es mayor a M3 de Daniels en los puntos clave. Entonces, acá volvemos a recordar, ¿no es cierto?, lo que significa completo y completo. Tiene que ver cuando hay indemnidades C4 y C5. Y también tiene que ver con la sensibilidad y con la contracción voluntaria del esfínter anal externo. La zona de preservación parcial solamente se utiliza, o sea, no es que solamente se utiliza, ustedes siempre tienen que evaluar a ambos lados, pero en la lesión completa a veces puede existir una zona de preservación parcial, ¿ya? Que a pesar de que hay un nivel neurológico claro y establecido, ¿ya? O un nivel motor y sensitivo claro establecido, puede haber algo que se extienda hacia abajo. Y después, ¿no es cierto?, vemos si es B o C o D. Ya la B significa que existe sensación o preservación sensitiva en S4 y S5, y no existe función motora más de 3 niveles bajo el nivel motor. ¿Ya? Pero motor incompleto, más de la mitad de los músculos claves bajo el nivel neurológico tiene activación menor a 3, preservación de la función sensitiva o motora de C4 y C5, ya, porque recuerden que aquí es incompleta, por lo tanto esta preservación puede estar una u otra. Y la D también tiene que ver, ¿no es cierto?, que los músculos son mayores o iguales a M3 o de Daniels, y también puede existir una preservación de la función sensitiva o motriz. Acá yo les hice un cuadrito porque sé que esto es un poco enredado al comienzo, van a tener que estudiarlo y tratar de digerirlo porque es harta información. Entonces, Asia determina el nivel sensitivo, determina el nivel neurológico y determina el nivel motor de una lesión medular. ¿Ya? El nivel neurológico, ¿no es cierto?, está determinado por un músculo, los músculos, la parte motriz, que hablamos que es normal cuando tiene un M3, ¿no es cierto?, que es capaz de moverse contra la gravedad, y la parte sensitiva es igual a 2, ¿ya? De acuerdo a la clasificación. Después de saber cuál es el nivel neurológico, yo tengo que determinar si la lesión es completa o incompleta. ¿Ya? Recuerden que todo esto lo hicieron una vez que aplicaron toda su escala Asia, y después empezamos con este análisis. ¿Ya? Si la lesión es completa, va a ser una lesión tipo A. Y si es completa, además tengo que buscar la zona de preservación parcial, es decir, esos dermatomas o miotomas que quedaron preservados a pesar de esta lesión en alguna partecita más abajo. Si es incompleta, tengo que determinar si es B, C o D. Si es B, ¿no es cierto?, va a tener una preservación de la función sensitiva de S4 y S5, ¿ya? Pero no la parte motriz del esfínter. Y ahí también ustedes tienen que determinar en qué está la parte motriz. Y para que sea C, ¿no es cierto?, va a estar positiva, el esfínter va a estar, podría estar la parte sensitiva normal o bien la parte motriz, ¿ya? Y los músculos por debajo del nivel neurológico son menores a M3. Si es D, también puede haber una preservación sensitiva o motriz, y los músculos por debajo del nivel neurológico corresponden a mayor a M3. Ahora, ¿cuáles son los patrones más comunes de esta alteración? No sé, tenemos la tetraplegia, que corresponde al nivel cervical, ya donde hay una alteración total, y la paraplegia también es una alteración total o es completa, ya que es ya a nivel torácico o a nivel lumbar. ¿Cuáles son las que son incompletas? Lesiones medulares incompletas. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Brown-Séquard, la preservación sacra, el síndrome medular cervical anterior, lesiones de la médula central. Muchas de estas pueden ser causadas por tumores. Ahora, este cuadrito se ve un poco grande, ya me voy a tratar de recorrer para acá para que ustedes puedan ver mejor.
y tiene que ver a la capacidad de un paciente de acuerdo a su nivel, el nivel medular alterado. Por ejemplo, si se fijan, eh, un paciente que tiene una tetraplegia con un nivel medular o un nivel neurológico a nivel de C1 o C3, eh, ¿no es cierto? No puede respirar por sí solo. Ya si tiene C4 sí podría respirar solito, como se ve acá. Un paciente, por ejemplo, que tiene este nivel, no puede empujar una silla de ruedas, un nivel con tetraplegia tampoco, porque no va a tener movilidad de las extremidades superiores. Un C5 estaría limitado, un C6 estaría limitado. De C7 a C8 ya puede manejar una silla de ruedas sin ningún problema, ¿ya? Actividades mano a boca, como comer, ¿no es cierto?, lavarse los dientes, etcétera. Puede realizarlas desde un nivel C5 hacia abajo. La alimentación desde un nivel C6 hacia abajo, porque ahí se necesita un poquito más de fuerza para poder cortar, por ejemplo. Para conducir, ¿no es cierto?, desde el nivel C6 ya se puede conducir. Estamos hablando de un auto automático. Para girarse, los giros, se fijan, desde un nivel C6 puede hacerlo. Esto lo va a hacer ayudado por los brazos. Las transferencias horizontales, ya moverse, ¿no es cierto?, de la cama o moverse, arrastrarse de posición supina o prono, también la podrían hacer desde acá. Y, por ejemplo, caminar en las paralelas con órtesis, desde la paraplegia dorsal podríamos lograrlo sin dificultad. Eh, eh, ya, ¿cuáles son los objetivos generales del tratamiento kinésico? Ya, porque nosotros vamos a evaluar a nuestro paciente. Los principales objetivos, que quizás los van a ver con mayor atención en el ramo que viene, ¿no es cierto?, o con el profesor Edgardo en rehabilitación neurológica o en clínica neurológica, es mantener los rangos articulares y prevenir contracturas de tejidos blandos. ¿Por qué? Porque con la espasticidad y la inmovilidad estos pacientes empiezan a retraerse mucho sus articulaciones y empiezan a generar anquilosis también. Hay que elongar esta musculatura que está cortada, ya sea a través de órtesis, de forma manual, con carga de peso. Fortalecer la musculatura que está débil y fortalecer la musculatura indemne, porque puede ser que un paciente, por ejemplo, no pueda mover las extremidades inferiores, pero sí las superiores, y va a tener que vamos a tener que tener unas extremidades superiores fuertes para que el paciente pueda realizar sus actividades de la vida diaria de la mejor forma. Entrenar el balance, el equilibrio, ¿no es cierto?, ya sea en la posición sedente, que quizás va a ser la posición que más va a utilizar. Hay que entrenarlos en transferencias, por ejemplo, transferirse desde la silla de ruedas a la cama, de la silla de ruedas a la silla normal, de las sillas de ruedas al auto. Y también hay que entrenar cómo usar la silla de ruedas, ya que es muy importante. Si se fijan acá en esta fotito, la silla de ruedas tiene 4 ruedas, esta es chiquitita y esta grande, ¿ya? Y uno de los mayores desafíos de usar una silla de ruedas es poder hacer esto, porque esto significa que si yo levanto las sillas delanteras voy a poder ser capaz de saltar un obstáculo o poder subir una acera, etcétera, ¿ya? Entonces eso es sumamente importante. La rehabilitación tiene que ser temprana, ya no hay que olvidarse de mejorar la mecánica respiratoria, fortalecer el diafragma y fortalecer toda la musculatura que tiene que ver con la respiración. Son pacientes que tienden a retener secreciones, depende del nivel de la lesión. Si es más alta, puede retener secreciones, puede tener disminuido el mecanismo de la tos. Mantener rangos, entrenamiento de control ortostático. El control ortostático tiene que ver con toda esta alteración autónoma que tiene el paciente. Ya les cuesta mucho al principio volver a la vertical, ya se marean, sudan, vomitan, etcétera, y acuérdense que eso sube la presión mucho y podría generar hasta la muerte de un paciente. Por lo tanto, tiene que ser de manera gradual y controlada. Estimular el movimiento activo e iniciar de forma inmediata el fortalecimiento muscular.
Lo mismo, entrenar en destreza motora, entrenar en transferencia, entrenar en colocarse las órtesis o retirarlas, entrenar en la marcha, entrenar la capacidad cardiovascular, favorecer la participación, entrenar en manejo de silla de ruedas. Eso sería, chiquillos. Yo les voy a subir esta clase y además les voy a subir la guía para que la lean y les quede mucho más clarito, ¿ya? Véanlo bien, analícenlo, háganse un mapa mental, ya, o un diagrama con todo esto para que podamos resolver todas las dudas, que sé que van a salir muchas dudas para el día miércoles, ya, el día miércoles que vamos a revisar esta materia. Un abrazo, cuídense.